Hola, estamos conversando con María Laura Rosas, que es archivóloga y especialista en conservación preventiva. Y María Laura ha estado involucrada en proyectos grandes y pequeños. Uno de los más fascinantes es el Centro de Documentación y Museo de la Asociación de Autores de Uruguay. María Laura, ¿puedes contarnos cómo fue esa experiencia? Realmente fue una experiencia exitosa y además profesionalmente muy gratificante. El Museo y Centro de Documentación de la Asociación General de Autores del Uruguay tuvo cerradas sus puertas por 10 años y en el 2008 reinicia sus actividades y me pide que colabore en ese proyecto, armando la exposición permanente, es decir, haciendo el diseño de la exposición y el montaje de la exposición. Y me he encontrado con cosas realmente muy sorprendentes dentro de la colección. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo la camisa de Carlos Gardel, el cantor de tango, que no se sabe si es uruguayo, argentino o francés. En realidad nació en Tacuarembó, un departamento de Uruguay. Tenemos algunas pruebas de eso, pero es otro tema. Y nos encontramos con esa camisa que utilizó en una escena de la película. Y resulta que tuvimos que lavarla, tuvimos que acondicionarla, plancharla y bueno, y después colocarla en la exposición, ¿verdad? Y eso fue como un desafío que fue interesante. Después de encontrarnos en cajas de cartón, con todos los objetos estaban en cajas de cartón de supermercado, envueltas en papel de diario algunas, como esta camisa por ejemplo, en bolsas de nylon. Y para un conservador encontrarse con determinados objetos en esas condiciones realmente es como decir, wow, ¿qué hago con esto?, ¿no? Y algo curioso, por ejemplo, fue encontrar la máscara mortuoria de Margarita Xirgu. ¿Quién es Margarita Xirgu? Porque conozco a Gardel, pero no conozco a doña Margarita. A Margarita Xirgu. Margarita Xirgu fue una actriz española que fue exiliada de España y anduvo por América, llega a Uruguay y fue la directora de nuestra escuela de teatro. Es más, actualmente se llama la Escuela Nacional de Teatro Margarita Xirgu. Y en el lecho de muerte, un escultor, Zorrilla de San Martín, un escultor uruguayo, hace esa máscara mortuoria, que hay dos en Uruguay, hizo dos obras, y realmente yo no sabía lo que era cuando voy sacando objetos de la caja y realmente me impactó, porque nunca lo había visto, ¿no? Una cosa así tan real, tan nítido. Recuerdo hasta la verruga de Margarita y primero me llamó la atención, la tomé con mucha delicadeza, hice una limpieza, bien. Cuando el objeto estuvo en perfectas condiciones, nosotros teníamos un lugar a donde trasladábamos los objetos que ya estaban para ser expuestos, ¿verdad? Y la coloqué en un mueble que teníamos para tales efectos. Y cuando terminamos de organizar toda la muestra y voy a empezar a trasladar los objetos hacia el lugar que iban a quedar, la vitrina que se había seleccionado, me encuentro con una sorpresa que me acuerdo y realmente me asustó porque dije, wow, yo enseño determinadas cosas que hay que hacer y me sucede esto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sobre la máscara había algo que parecía vello, que no era vello, eran hongos que esporas que estaban sobre el soporte, ¿no? Y entonces digo, ¿qué hice mal? Y ahí entrando a repensar y a replantearnos el trabajo que estábamos haciendo, ¿a qué conclusión llegamos? Que por 10 años esa máscara había estado envuelta en diario, con condiciones de humedad y temperatura estables, a las cuales se había adaptado. Y después de toda la limpieza yo la había llevado a un lugar completamente diferente, con una temperatura que debería ser la que después se iba a mantener.
y no me había dado cuenta del cambio brusco que había recibido. Y eso es un poco de lo que estuve hablando estos días, ¿no? De la importancia de mantener estables esas condiciones de temperatura y humedad para todos los objetos, porque los cambios bruscos y las oscilaciones son lo que hacen que los materiales cambien y su estructura se modifique. Bueno, tuve que volver a proceder a una limpieza y ahí a prestar atención a la vitrina donde la iba a colocar, ¿no? Pero eso fue una de las cosas que me llamó la atención y que me sirvió para después poder contar a los estudiantes en mis clases y eso, cómo hay que tener que prestar atención a algunas condiciones, ¿no? María Laura, ¿cuándo te sientes emocionada o apasionada cuando estás frente a un trabajo? ¿En qué condiciones? Bueno, tal vez es difícil contestarte en qué condiciones porque yo disfruto mucho mi trabajo y me gusta mucho lo que hago y realmente siento dicha en muchas oportunidades, sobre todo cuando tengo esos logros de decir, bueno, esto se pudo hacer, otro lo puede disfrutar, ¿sí? De pronto incluso, yo además de docente, trabajo en la empresa de generadora y distribuidora de energía en Uruguay. Y trabajo como archivóloga en un archivo de imágenes, en realidad archivo de patrimonio artístico y documental se llama. Tenemos un archivo de imágenes y además custodiamos las obras de arte de la empresa. Entonces yo me encargo de no solo la limpieza, sino ver en qué condiciones está, hacer relevamientos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, aceptan un trabajo, decir, ahora estamos colocando las obras de arte en una base de datos y todos los funcionarios pueden acceder a esas imágenes de las obras de arte, los que están en distintos puntos de Uruguay, pero como tenemos una intranet, llegamos todos, digo, bueno, se logró esto, ¿no? Y no es porque no es un logro personal, es un logro para otros, para que todos podamos disfrutar de lo mismo, ¿verdad? Y no queden, por ejemplo, esas obras en los despachos de los directores o en un lugar medio escondido. Entonces, esas cosas, el que se logren, no para mí, sino para el disfrute también de otros, me dan esa gratificación de la que vos hablas. María Laura, ¿es posible hacer una lista de los errores más frecuentemente cometidos cuando alguien tiene documentos o fotografías en su casa y quiere conservarlos? ¿Hay alguna lista? ¿Podrías compartirla? Lista de errores. A ver, primero, ¿dónde guardas las fotografías en tu casa? Si son sueltas. ¿Las guardamos en una caja de zapatos, tal vez? ¿Sí? Puede ser, seguramente. O en una bolsa del supermercado. O en la bolsa del supermercado. Bueno, el primer error, guardar todas las fotografías juntas, que las imágenes se peguen, si estamos hablando de soporte papel, guardarla en una caja muy ácida. Nos vamos a dar cuenta qué tipo de cartón. Yo les recomiendo que aunque sea pongan una hoja del tipo de fotocopia que tiene un pH más neutro, ¿verdad? En los bordes de la caja, si estamos hablando de algo muy doméstico y cotidiano. Colocamos las fotografías en los álbumes adhesivos, lo peor que podemos hacer. Si vamos unos años para atrás y vemos las fotos de nuestros hijos, de nuestro casamiento, ¿no? Estuvieron de moda los 20 álbumes años para atrás. Adhesivos. Estuvieron de moda, pero si tienes alguno en tu casa, cuando llegues esta tarde, saca uno y ábrelo. Porque no tenemos costumbre de abrirlos, airearlos, los vemos una vez, una reunión familiar cada 5 años, uy, me acuerdo de la foto del casamiento de fulano, y abro el álbum de mis 15 años y veo que tiene unos colores alrededor la foto y eso es el adhesivo que tiene el plástico. Entonces yo no lo recomendaría, esos álbumes. Otra cosa, agarrarlos con los dedos, ¿no? La manipulación. Entonces, la manipulación, el mal almacenamiento, ponerlos contra un vidrio directo en los portarretratos, sin más, o abajo del escritorio, abajo de la cómoda, que acostumbramos a veces a eso. Necesitamos ponerle un soporte, una diferencia, que haya aunque sea un ángulo de cartón, no les digo un passepartout, pero para que eso no
no toque el vidrio, la emulsión, porque si no con la humedad y la temperatura se pega, y hoy me preguntaban cómo despegarlo. Le va a quedar la mitad de la imagen en un lado y la otra mitad en el otro. No tiene remedio. Lamentablemente no. ¿Hay una lista similar para documentos? Bueno, con respecto a los documentos, la manipulación es fundamental. Siempre que tanto en la fotografía como en los documentos hablamos de limpieza y manipulación y almacenamiento. Sí, también tenemos que contemplar condiciones de temperatura y humedad, pero lo más sencillo es eso. En una biblioteca, por ejemplo, yo siempre les digo que al final del día vamos a guardar los libros del préstamo y tenemos un montón de libros, y como se nos hace la hora y el carrito de los libros quedó muy lejos, hacemos una pila de libros y los vamos llevando así como, ¿no?, haciendo un malabarismo, que además de nuestra columna que se daña por todo ese peso y que a veces no nos damos cuenta, se nos cae un libro y se nos rompió. Y eso no tiene un costo extra para la institución, digo, ¿no? Tiene que ver con la conservación preventiva, pero es muy sencillo. Lo mismo elegir cajas adecuadas a los documentos, al tamaño de los documentos, también tener un orden. Lo que tiene que ver con la disociación, que es que si nosotros no tenemos un orden establecido y colocamos los documentos en el lugar donde van, por estar apurados, bueno, lo dejo acá y mañana falté porque no pude venir, no sé dónde lo dejé, me olvidé de arreglarlo, y cuando lo voy a buscar, ¿qué pasa? Tengo que buscar en un montón de cajas ese documento. Eso hace que manipulé documentos que no eran necesarios ser manipulados, por ejemplo. María Laura, muchas gracias por compartir estas experiencias con nosotros, y a ustedes también, muchas gracias.